A veces, el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar. A veces, el amor regresa cuando menos lo esperas, trayendo consigo tanto la salvación como la ruina. Freydis se sienta en la mesa del jefe, donde no pertenece. La hija del curandero ha llamado la atención de todos los hombres en la fiesta de la cosecha. Cuando una mano enorme le toca el hombro, sabe sin mirar quién está detrás de ella. Kell, el de sangre de piedra, ha regresado de sus incursiones. Su advertencia susurrada encierra años de amor prohibido y promesas rotas. Su romance secreto ha esperado durante largos inviernos y peligrosos veranos. Ahora todo el salón observa cómo las tensiones políticas se elevan como nubes de tormenta. Una decisión determinará si su historia de amor se convierte en leyenda o en tragedia. ¿Arriesgará Freydis todo por el guerrero que posee su corazón, incluso si eso significa la guerra? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos sigues. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El brazalete de plata que rodeaba la muñeca de la hija de Friday Eric reflejaba la luz del fuego mientras ella buscaba su bolsa de cuero con remedios curativos, el regalo más preciado de su abuela. La desgastada bolsa contenía secretos transmitidos a lo largo de 3 generaciones de mujeres sabias, hierbas secas que podían detener el sangrado, raíces en polvo que aliviaban el dolor y conocimientos que habían salvado más vidas que cualquier espada en el salón de Yalabunda. No esperaba sentarse tan cerca del poder esa noche. La fiesta de la cosecha solía reunir a su familia en el extremo más alejado de las largas mesas, entre los artesanos y agricultores que formaban la columna vertebral de su asentamiento. Su padre, Ana, el curandero, inspiraba respeto por sus habilidades, pero el respeto no elevaba la posición social de nadie. Esta noche era diferente. Esperaba con intenciones tácitas que le ponían la piel de gallina. El gran salón de Jarl Vander se extendía ante ella como un tapiz viviente de la sociedad nórdica. Pilares tallados sostenían un techo ennegrecido por décadas de humo de chimeneas. Sus superficies contaban historias de dioses y héroes en intrincados entallados. Escudos con las marcas de guerreros honrados cubrían las paredes entre tapices colgantes que representaban grandes victorias y cacerías legendarias. El aire vibraba con las voces bajas de los hombres absortos en sus copas, salpicadas por estallidos de risa y el ocasional choque de cuernos para beber. En la mesa alta, Yalabunda presidía el banquete con la autoridad despreocupada de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a gobernar. Su barba estaba entretejida con hilos de plata y sus pálidos ojos inspeccionaban su dominio con la mirada calculadora de alguien que veía una oportunidad en cada conversación. Alianza en cada comida compartida. A su derecha se sentaba su sobrino Eric, un hombre cuya ambición ardía tan brillante como las antorchas que iluminaban el salón. Eric Gunnison poseía ese tipo de belleza dorada que hacía que las madres empujaran a sus hijas hacia él y los padres calculasen las dotes. Su sonrisa era fácil, respaldada por dientes blancos y la confianza de alguien nacido para esperar el favor del mundo. Llevaba su riqueza a la vista, con gruesas pulseras de plata en ambas muñecas, una capa sujeta con un broche ornamentado y una espada cuyo pomo brillaba con granates. Todo en él proclamaba su condición de heredero elegido de Jarl Arvund, el sobrino dorado que heredaría tanto las tierras como la lealtad. Sin embargo, algo en los pálidos ojos azules de Eric le recordaba a Fregus, el hielo invernal, hermoso desde la distancia, pero traicionero bajo los pies. Ella lo había sorprendido mirándola durante toda la noche, con una intensidad que le hacía desear la presencia protectora de su padre. Un nar estaba sentado a 2 asientos de distancia, conversando con los otros curanderos del asentamiento. Sin darse cuenta de las corrientes que se arremolinaban alrededor de su hija, Freydis comprendía la posición de ella en esa velada cuidadosamente orquestada. A sus 22 años, seguía soltera por elección y no por circunstancias. Sus habilidades con las hierbas y la curación la hacían lo suficientemente valiosa como para atraer a pretendientes, pero su lengua afilada y su espíritu independiente habían desanimado a la mayoría. Su padre consentía su renuencia a casarse, tal vez porque había amado profundamente a su madre y entendía que algunos corazones no podían intercambiarse como el grano o el ganado. El banquete celebraba otra cosecha exitosa.
el cuarto año consecutivo que había llenado sus almacenes y fortalecido su posición entre los asentamientos circundantes. La carne asada enviaba un humo sabroso que se enroscaba hacia las vigas, mientras que la cerveza fluía como ríos después de la tormenta, sirviendo comida y bebida, con sus joyas reflejando la luz mientras reían con familiaridad. Los niños correteaban entre los bancos hasta que sus madres los llamaban al orden, y los perros del asentamiento esperaban esperanzados debajo de las mesas a que cayera algún bocado, pero bajo la celebración se escondían corrientes de detención que Friday percibía como cambios en el tiempo. Las conversaciones en voz baja se acallaban cuando ella se acercaba. Los hombres la miraban con especulación más que con simple aprecio. Su ubicación en la mesa alta, aparentemente un honor, le parecía más bien un posicionamiento con algún propósito que aún no comprendía. El recuerdo de las últimas palabras de su abuela resonaba en su mente mientras acariciaba la bolsa de curación. Estate atenta a las señales, pequeña. La mujer sabia ve lo que otros no ven. Confía en tus instintos cuando los hombres hablan de honor, pero se refieren a la posesión. La anciana poseía una extraña habilidad para leer las intenciones de las personas, una habilidad que Fredus había heredado junto con los conocimientos curativos. Eric levantó su cuerno de beber en su dirección, con una sonrisa brillante y decidida. A Freydis, la hija de Eric, cuya belleza adorna nuestra mesa y cuyo toque curativo ha salvado a la mitad de los hombres de este salón, el brindis provocó murmullos de aprobación entre los guerreros cercanos, hombres que llevaban cicatrices que ella había curado, heridas que había limpiado y vendado. El calor le subió a las mejillas mientras inclinaba la cabeza cortésmente, consciente de que todos los ojos de la sala se centraban ahora en ella. Comprendía el peso de tanta atención pública, la forma en que podía pasar de ser un honor a una carga en un solo instante. Las palabras de Eric tenían implicaciones que iban más allá de la simple cortesía. La señalaban como digna de atención, lo suficientemente valiosa como para reclamarla. Su brazalete de plata parecía apretarle la muñeca, una sensación fantasmal que le recordaba los 3 años transcurridos desde que las manos de otro hombre se lo habían colocado. Kell, el de sangre de piedra, le había presionado la plata retorcida en la palma de la mano durante su último encuentro furtivo, con los dedos llenos de cicatrices temblando con una incertidumbre poco habitual mientras le hablaba de las incursiones que lo alejarían de su fiordo. «Guárdalo hasta que vuelva», le había susurrado al oído, con la voz ronca por una emoción que rara vez mostraba. «Que te recuerde que algunas promesas trascienden el tiempo y la distancia». Desde entonces, lo había llevado oculto bajo las mangas largas, un peso secreto contra su piel que hablaba de un amor interrumpido más que de un amor terminado. Habían pasado 3 veranos sin noticias de su destino. Los asaltantes se enfrentaban a la muerte en cada viaje, y los ríos orientales que atraían a los jóvenes guerreros se tragaban a muchos de los que buscaban fortuna en tierras extranjeras. Sin embargo, algo en su corazón insistía en que él seguía vivo, que la conexión entre ellos permanecía intacta a pesar del silencio y la separación. El calor de la sala se volvió opresivo a medida que la atención de Eric se intensificaba. Se inclinó hacia adelante, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le escucharan. «Freydis, tu padre habla a menudo de tu habilidad con los casos difíciles. Quizás me honrarías con una conversación privada sobre un asunto de salud que me preocupa». Ella reconoció el pretexto por lo que era, un intento de alejarla de la multitud, de crear intimidad donde no la había. Las advertencias de su abuela susurraron en su memoria mientras buscaba una negativa elegante que no ofendiera al heredero elegido por Jarla Bund. «Mi trabajo de sanación no requiere privacidad. Eric Gunnison. Si padeces alguna dolencia, estaré encantada de discutir los remedios aquí, entre amigos que se preocupan por tu bienestar». Mantuvo un tono de voz tranquilo y respetuoso mientras dejaba clara su postura. La reputación de un sanador dependía tanto de la corrección como de la habilidad. La sonrisa de Eric no se alteró, pero algo cambió en su mirada. Por supuesto, no pretendía ser descortés. Quizás podríamos hablar después del banquete, con su padre presente, para garantizar que se respete todo el honor. Antes de que ella pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada del salón atrajo todas las miradas. Las grandes puertas se habían abierto para dejar entrar a un grupo de guerreros manchados por el viaje,
con las camisas oscuras por la humedad y las capas pesadas por la lluvia otoñal. Se movían con la fluida coordinación de hombres que habían luchado juntos. Sus ojos escaneaban el salón con el cansancio de los soldados que regresan de tierras peligrosas. A la cabeza se encontraba una figura que hizo que a Fridus se le ensanchado de hombros y oscurecido el rostro durante sus 3 años de ausencia, pero ella habría reconocido su silueta incluso en la más profunda de las sombras. Tatuajes de serpientes marinas se enroscaban alrededor de sus antebrazos, ahora más musculosos, y cicatrices recientes marcaban la piel visible de su cuello y sus manos. Su cabello oscuro le caía suelto por los hombros, recogido con tiras de cuero que le apartaban el pelo de los ojos. Esos ojos, grises como nubes de tormenta e igual de impredecibles, recorrieron el salón hasta encontrar su rostro. Durante un instante que duró una eternidad, el salón de banquetes se desvaneció a su alrededor. Ella vio el reconocimiento en su mirada, seguido de algo más feroz y complejo. Luego, su atención se desplazó hacia Eric, y su expresión se endureció hasta convertirse en algo que hizo que los guerreros experimentados se movieran incómodos en sus asientos. Ya Arbunda se levantó de su silla, con los brazos abiertos en señal de bienvenida. Kell Thorson ha regresado. Guerrero de sangre fría, tu llegada honra nuestro banquete. Ven, toma tu lugar entre los héroes y cuéntanos tus aventuras en las tierras orientales. Pero la mirada de Kell ya había vuelto a Friday, fijándose en su posición en la mesa principal, su proximidad a Eric, la forma en que la mano del joven descansaba posesivamente cerca de la suya. Cuando se dirigió hacia ellos, sus guerreros lo siguieron como una tormenta que se acerca a la costa. El brazalete de plata ardía en la muñeca de Fridus, como si lo calentara el fuego de una forja. 3 años de incertidumbre, de esperanzas cuidadosamente enterradas, de noches pasadas mirando las estrellas y preguntándose si el mismo cielo cubría sus lejanas batallas. Ahora estaba ante ella, transformado por la experiencia y las dificultades. Ya no era el joven guerrero que la había besado para despedirse junto al arroyo que marcaba el límite del asentamiento. Este era Kell, el sangre de piedra, cuya reputación había crecido con cada relato de los comerciantes que regresaban. Las historias hablaban de su destreza en el combate singular, de su brillantez táctica durante las guerras de asedio, de su lealtad a los huíes que empleaban su espada. Las madres usaban su nombre para asustar a los niños desobedientes, y los bardos componían versos sobre sus hazañas que viajaban de salón en salón como la pólvora. Este era Kell, el sangre de piedra, cuya reputación había crecido con cada relato de los comerciantes que regresaban. Las historias hablaban de su destreza en el combate singular, su brillantez táctica durante las guerras de asedio, su lealtad a los is que empleaban su espada. Las madres utilizaban su nombre para asustar a los niños desobedientes, y los bardos componían versos sobre sus hazañas que se propagaban de salón en salón como la pólvora. Sin embargo, cuando su enorme mano se posó sobre su hombro con el peso de un trueno, cuando su voz se redujo a un gruñido destinado solo a sus oídos, ella oyó al hombre que había amado hablar a través de la leyenda en la que se había convertido. No lo vuelvas a mirar. Las palabras llevaban consigo 3 años de separación, innumerables batallas sobrevividas y una posesividad que no reconocía a ningún rival. Llevaban consigo el recuerdo de las promesas hechas bajo las estrellas de verano y los besos robados en los bosques iluminados por la luna. Llevaban el peso de un amor que había esperado en silencio y con incertidumbre para reclamar lo que siempre le había pertenecido. A su alrededor, el banquete continuaba con nueva energía, mientras los guerreros daban la bienvenida a su compañero regresado y la cerveza fluía para celebrar el inesperado reencuentro. Pero Freyhus solo oía el estruendo de los latidos de su propio corazón y solo sentía la fuerza familiar de los dedos que una vez habían acariciado su rostro con reverente ternura. El brazalete de plata parecía latir con calor contra su muñeca, un talismán de conexión que había sobrevivido al tiempo y la distancia para traerlos de vuelta a este momento. Pasara lo que pasara, fueran cuales fueran las decisiones que le esperaban en la complicada danza de la política y el deseo que gobernaba su mundo, sabía que su corazón ya había decidido su rumbo. La fiesta de la cosecha sería recordada por muchas cosas, pero para Fridis Eriksdottir siempre marcaría la noche en que el amor regresó para reclamar lo que era suyo. La capa manchada de sangre extendida sobre la mesa de curación de Fridus contaba una historia de imprudencia
disfrazada de accidente. Eric Gunnarsson yacía recostado contra el banco de exploración de su padre, con el cabello dorado enmarañado por el sudor y su apariencia, normalmente perfecta, empañada por un dolor genuino. El colmillo del jabalí había desgarrado su capa de caza y al hombre que llevaba debajo, dejándole una herida a lo largo de las costillas que le dejaría cicatrices si no se atendía adecuadamente. Con una voz que transmitía la autoridad que le conferían sus conocimientos sobre curación. Estaba recogiendo hierbas en el bosque al amanecer cuando el grupo de cazadores regresó con su líder herido y la ausencia de su padre, que se encontraba lejos asistiendo a un parto, había hecho recaer la responsabilidad sobre sus hombros. Los pálidos ojos de Eric se fijaron en su rostro mientras ella limpiaba la herida con la eficiencia que le daba la práctica. Tu tacto es más suave que el de cualquier guerrero, pero tus manos son más firmes que las de los mejores armeros. Un hombre podría acostumbrarse a un cuidado tan tierno. Ella ignoró las implicaciones de sus palabras y se centró en la carne desgarrada que requería su atención. La herida era grave, pero no mortal, siempre que recibiera el tratamiento adecuado y el paciente siguiera las instrucciones para curarse. Había visto suficientes accidentes de caza como para reconocer el descuido cuando se presentaba. Esta herida me dice que ignoraste las señales de advertencia del jabalí y te acercaste demasiado, dijo mientras enhebraba la aguja. Con la cenue preparada para tales fines, los cazadores experimentados leen las intenciones de los animales y se adaptan en consecuencia. Quizás mi atención estaba en otra parte, respondió Eric, sin apartar la mirada de su rostro. La mente de un hombre puede distraerse cuando asuntos más urgentes ocupan sus pensamientos. La aguja perforó su piel con precisión, uniendo los bordes de la herida con pequeños y cuidadosos puntos. La respiración de Eric se mantuvo estable, a pesar del dolor considerable que debía sentir, y su autocontrol era impresionante, incluso con el sudor perlándose en su frente. Tenía que admitir que poseía el tipo de resistencia que se esperaba de un futuro Yal. Allí ató el último punto y buscó una tela limpia para vendar la herida. Mantén esto seco durante 7 días. No nades, no levantes peso, no realices actividades extenuantes que puedan romper los puntos. La cicatriz será mínima si sigues estas instrucciones. Mientras le vendaba el torso, la mano de Eric cubrió la de ella con una intención suave pero inequívoca. Freydis, últimamente he estado pensando mucho en el futuro, en el tipo de mujer que sería una compañera digna para un hombre con responsabilidades para con su pueblo. Sus manos se detuvieron en su trabajo. Ella había esperado esta conversación tarde o temprano, pero la intimidad de curarle la herida hacía que el momento pareciera calculado en lugar de espontáneo. Eric, deberías concentrarte en curarte adecuadamente antes de hablar de asuntos que afectan a nuestro futuro. Él apretó ligeramente su mano. Te he visto trabajar. He visto tu habilidad y tu compostura bajo presión. Posees cualidades que te serían muy útiles en un puesto de mayor autoridad. La puerta de la casa de curación se abrió con un estruendo que los hizo sobresaltar a ambos. Kel, el de sangre de piedra, llenó la entrada como una tormenta que se acerca. Sus ojos grises evaluaron rápidamente la escena. La visión de la mano de Eric cubriendo la de ella, su proximidad, la intimidad de la sala de curación, todo ello se reflejó en su expresión antes de endurecerse en algo peligroso. Me han dicho que ha habido un accidente, dijo Chell, con voz cuidadosamente controlada, pero con un tono que hizo que Eric apretara la mandíbula. He venido a ofrecer mi ayuda si es necesaria. No hace falta ayuda, respondió Eric con suavidad, aunque no hizo ningún movimiento para soltar la mano de Freydis. Freyd ha demostrado una habilidad extraordinaria al atender mi herida. Justo estábamos hablando de su excepcional talento. Kel entró en la sala y de repente, el espacio pareció mucho más pequeño. 3 años de guerra habían añadido capas de músculo a su complexión, y la confianza de un guerrero experimentado irradiaba de cada uno de sus movimientos. Cicatrices recientes marcaban su piel visible, una fina línea a lo largo de la mandíbula, marcas de garras en el dorso de una mano, la marca arrugada de una vieja lanza clavada en el antebrazo. En efecto, dijo Kel, con la mirada desplazándose entre ellos, Freydis siempre ha tenido un talento extraordinario. Lo recuerdo bien de nuestra juventud. Las palabras tenían un significado más profundo que el que aparentaban. Eric entrecerró los ojos al darse cuenta de las implicaciones.
la sugerencia de una historia entre los dos que precedía a su propio interés. Apretó la mano de Friedrich con posesividad. El pasado tiene su lugar, dijo Eric con cautela, pero los hombres sabios se centran en el futuro y en las oportunidades que éste presenta. Solo estaba compartiendo mis pensamientos sobre esas oportunidades con Frejus. ¿Oportunidades? El tono de Kell se mantuvo nivelado, pero Friedrich podía ver la tensión que se acumulaba en sus hombros. ¿Qué oportunidades serían esas? Eric sonrió con la confianza de un hombre que creía que su posición era oportunidades de alianza, la posibilidad de que una mujer de cualidades excepcionales elevara su posición social mediante una unión ventajosa. El aire de la cámara de curación se volvió denso con un desafío tácito. Verdi se sintió atrapada entre dos fuerzas de la naturaleza, preparándose para la colisión, con la mano aún atrapada bajo la de Eric, mientras la presencia de Kell dominaba el pequeño espacio. Entendió que ese momento definiría en gran medida lo que vendría después. Mi posición no necesita elevarse, dijo en voz baja, recuperando su mano con una presión suave pero firme. Estoy contenta con mi trabajo y con el lugar de honor que ocupa mi familia en esta comunidad. La satisfacción y la ambición no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, replicó Eric, sentándose más erguido a pesar de la evidente incomodidad que le causaba. Una mujer con tus habilidades podría lograr mucho con el apoyo y los recursos adecuados. Shelley se acercó, aparentemente, para examinar la herida vendada de Eric, pero en realidad para situarse entre el hombre herido y Frejus. El apoyo adecuado proviene de aquellos que valoran a una mujer por sí misma y no por su potencial utilidad para sus ambiciones. Y tú te consideras un experto en lo que las mujeres valoran. La voz de Eric transmitía por primera vez verdadera ira después de 3 años persiguiendo la gloria en tierras extranjeras, mientras otros permanecían en casa al servicio de sus comunidades. Sé lo que valora esta mujer, respondió Shell con tranquila certeza. Conozco su corazón y su mente mejor que los hombres que solo ven ventajas políticas en sus habilidades curativas. Fried se alejó de ambos hombres, agotada por fin su paciencia con sus posturas. Esta mujer puede hablar por sí misma y no necesita que ningún hombre interprete sus valores o deseos. Su voz transmitía el tipo de autoridad que hizo que ambos guerreros se detuvieran. Eric, tu herida está bien tratada. Descansa y sigue mis instrucciones para curarte. Yell, te agradezco tu preocupación, pero como puedes ver, la situación está bajo control. Ninguno de los dos hombres se movió para marcharse. La tensión entre ellos crepitaba como un rayo antes de un trueno, y Friedrich se dio cuenta de que su sala de curación se había convertido en el escenario de una confrontación que trascendía la simple rivalidad romántica. Se trataba de poder, posición y el futuro del liderazgo de su comunidad. Eric se puso en pie con dificultad y aceptó la capa ensangrentada que ella le ofrecía. Friedrich, espero que consideres cuidadosamente la conversación que estábamos teniendo antes de la interrupción. Algunas oportunidades, una vez rechazadas, no se vuelven a presentar. La amenaza implícita fue delicadamente expresada, pero inequívoca. La posición de Eric como heredero de Yalvund daba peso a sus palabras, que no podían ser ignoradas. Rechazarlo significaba más que rechazar una propuesta de matrimonio. Significaba oponerse potencialmente a la voluntad de su líder y a la estructura política que gobernaba sus vidas. Lo entiendo perfectamente, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Daré a tus palabras la consideración que merecen. Eric asintió con satisfacción, aparentemente interpretando como un acuerdo lo que Friedrich solo había ofrecido como reconocimiento. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose junto a Kell con el tipo de sonrisa que precedía a los desafíos formales. Stone-blooded, dijo en tono conversacional, confío en que tu estancia en tierras extranjeras te haya enseñado la sabiduría de respetar las reivindicaciones establecidas y evitar los conflictos que no se pueden ganar. La respuesta de Kell llegó con una voz como un trueno lejano. Me enseñó a reconocer las amenazas vacías y a distinguir entre la fuerza verdadera y los privilegios heredados. Y lo más importante, me enseñó que hay cosas por las que vale la pena luchar, independientemente de las probabilidades. Después de que Eric se marchara, el silencio llenó la sala de curación como la niebla matinal. Friedrich se ocupó de limpiar sus instrumentos y organizar los suministros, muy consciente de la presencia de Kell,
pero sin saber cómo salvar los 3 años de separación y las complicaciones que había traído consigo su regreso. El brazalete de plata, dijo finalmente, lo conservaste. Ella bajó la mirada hacia la banda retorcida que rodeaba su muñeca, ya no oculta bajo la manga. Yo di mi palabra y tú diste la tuya. Él se acercó, bajando la voz hasta el tono íntimo que ella recordaba de momentos robados en un pasado lejano. Algunas promesas trascienden el tiempo y la distancia. Los lazos de Fregus no pueden romperse por la separación ni debilitarse por las ambiciones de otros hombres. Cuando ella levantó la vista hacia sus ojos grises, vio al joven guerrero que la había besado para despedirse junto al arroyo fronterizo. Pero también vio al veterano endurecido que había sobrevivido a 3 años de guerra, recedía como la sombra de una nube de tormenta. 3 años cambian muchas cosas, susurró ella. No todo, respondió él, extendiendo la mano para tocar el brazalete de plata con dedos reverentes. No las cosas que realmente importan. Afuera, los sonidos de la vida cotidiana continuaban. Niños jugando, mujeres trabajando, hombres preparándose para las tareas del día. Pero dentro de la cámara de curación, 2 personas se encontraban en la encrucijada entre las promesas del pasado y las realidades del presente, mientras que la capa manchada de sangre en manos de Fridus servía como recordatorio de que algunas heridas eran más profundas que la carne desgarrada. La piedra rúnica tallada se sentía cálida en la palma de Fridus mientras trazaba sus símbolos familiares con la yema del dedo, escondida bajo las tablas sueltas del suelo de su dormitorio. La pequeña pieza de piedra jabonosa tenía marcas que Kell había tallado con su propio cuchillo durante los veranos pasados. Las runas significaban protección y vínculo eterno en la lengua antigua, palabras destinadas a proteger su corazón durante su ausencia. Ella había tomado la costumbre de sostenerla durante las noches de insomnio, buscando consuelo en la conexión que representaba. Ahora, con Kell de vuelta, y la propuesta de Eric pesando en su mente como nubes de tormenta, la piedra parecía latir con un significado más allá de sus simples marcas. Un suave golpe en la puerta interrumpió su contemplación. ¿Freight? La voz de su padre tenía el tono cauteloso que usaba cuando abordaba temas difíciles. ¿Puedo entrar? Rápidamente devolvió la piedra rúnica a su escondite y se alisó el camisón. Por supuesto, papá entró en la habitación con los movimientos mesurados de un hombre que siente el peso de la edad. Silva dominaba ahora su barba, y las arrugas trazaban su rostro como afluentes tallados por años de preocupaciones y responsabilidades. Como principal sanador del asentamiento, soportaba el peso de todas las vidas que pasaban por sus manos. Tenemos que hablar de las intenciones de Eric Gunnison, dijo sin preámbulos, sentándose en el taburete de madera junto a su banco para dormir. Las noticias vuelan en un lugar tan pequeño. Su interés por ti se ha convertido en algo de dominio público. Fregus se llevó las rodillas al pecho, sintiéndose de repente mucho más joven que sus 22 años. ¿Qué dice la gente? Que el sobrino de Ye quiere honrar a nuestra familia con una alianza, que sería una tontería rechazar un matrimonio tan ventajoso. La expresión de Anna permaneció neutra, pero ella percibió el conflicto en su voz. También dicen que el regreso de Kell Thorson complica considerablemente las cosas. ¿Y tú qué dices, papá? Su padre se quedó mirando sus manos durante un largo rato antes de responder. Yo digo que te he visto convertirte en una mujer de notable fuerza y sabiduría. Digo que tu madre estaría orgullosa de la sanadora en la que te has convertido y de la integridad que demuestras a diario. Levantó la vista y la miró a los ojos. También digo que el deber de un padre incluye proteger a su hija de decisiones que podrían causarle daño a ella o a su familia. La implicación flotaba entre ellos como la niebla matinal. La propuesta de Eric tenía el peso de una alianza política, mientras que rechazarla podría acarrear consecuencias más allá de la simple decepción. El favor de los Wei podría elevar la posición de su familia, o si se retiraba, disminuir su prestigio dentro de la comunidad. Kill ha solicitado permiso para hablar contigo en privado, continuó. Le dije que esas conversaciones requieren una cuidadosa consideración de la conveniencia y las consecuencias, pero no le negaste el permiso. No, a pesar de las complicaciones que ha traído su regreso. Recuerdo al joven que nos ayudó durante el invierno de la fiebre, 2 años antes de su partida. Arriesgó su propia salud para reunir suministros médicos de asentamientos lejanos, sin pedir nada a cambio,
más que la oportunidad de servir a los necesitados. Fregus recordaba aquel invierno, cuando Kell apareció en su puerta con preciada corteza de sauce y miel, cuando sus provisiones escaseaban peligrosamente. Recordaba cómo había velado a los pacientes moribundos mientras ella y su padre trabajaban para salvar a quienes podían. Sus acciones habían revelado su carácter más allá de su reputación de guerrero. Sin embargo, Innar añadió con suave firmeza: también recuerdo que se marchó sin decir nada durante 3 años, en busca de gloria y oro, mientras otros se quedaron para servir a su comunidad. Las acciones en la juventud no garantizan el carácter en la madurez. Un alboroto en la zona central del asentamiento llamó su atención. A través de su pequeña ventana, Freydis podía ver a la gente reuniéndose alrededor de un grupo de jinetes manchados por el viaje que acababan de llegar. Sus caballos llevaban la espuma del duro viaje, e incluso desde la distancia podía sentir la urgencia. Murmuró Ana, levantándose para mirar más de cerca. Por su vestimenta, procedían de los asentamientos occidentales, y no podía ser una buena noticia que llegara a tal velocidad. Se vistieron rápidamente y se unieron a la multitud que se había reunido alrededor de los mensajeros. Uno de los jinetes, un joven que apenas había dejado atrás la infancia, se balanceaba en su silla de montar, agotado. La sangre manchaba su capa, y su caballo mostraba signos de haber sido montado con dureza por terrenos difíciles. Asaltantes de los fiordos del norte, jadeó Ayala Arbander, que se había abierto paso entre la multitud para escuchar las noticias de primera mano. 3 asentamientos ardieron en la última luna. Exigen tributo a aquellos a los que perdonan la vida. Plata, grano y lealtad jurada a su jefe de guerra, murmuró la multitud inquieta. Los asaltantes eran una amenaza constante durante la temporada de cosecha, cuando los almacenes rebosaban con la riqueza del año. Pero las demandas organizadas de tributos sugerían algo más peligroso que los ataques oportunistas. ¿Qué hay del asentamiento de Ironhold?, preguntó Eric, apareciendo junto a su tío a pesar de su reciente lesión. Tienen las defensas más fuertes de la zona occidental. Ironhold arde, respondió el mensajero con tristeza. Sus murallas no sirvieron de nada contra las máquinas de asedio y el fuego griego. Los supervivientes que escaparon dicen que los asaltantes poseen armas y tácticas que van más allá de la simple piratería. Killel se había adelantado entre la multitud, con su instinto guerrero claramente activado por las implicaciones tácticas. ¿Cuántos barcos? ¿Qué estandartes enarbolan? Al menos 30 barcos dragón, quizá más. Enarbolan el estandarte del cuervo de Grimnar, hacha sangrienta. Pero otros dicen que ahora los lideran un nuevo jefe guerrero, alguien con conocimientos sobre cómo romper fortalezas y dinero para contratar maestros de asedio extranjeros. El nombre provocó una oleada de inquietud entre los allí reunidos. Grimnar, hacha sangrienta, había sido una plaga en las aguas del norte durante décadas, pero su muerte el invierno anterior supuestamente había acabado con su amenaza. Si alguien había unido a sus seguidores bajo un nuevo liderazgo, las implicaciones eran realmente graves. El rostro del Jarl Abundra permaneció impasible, pero Fredes captó la mirada preocupada que intercambió con sus jefes de guerra. Su asentamiento contaba con buenas posiciones defensivas y combatientes experimentados, pero contra una guerra de asedio organizada, incluso las murallas más fuertes podían convertirse en tumbas. «Descansa y recupera fuerzas», le dijo el Jarl al mensajero. «Enviaremos un mensaje a nuestros aliados y nos prepararemos para lo que pueda venir». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Eric agarró el brazo de Freyhus con suave insistencia. «Estos acontecimientos hacen que ciertas conversaciones sean más urgentes», dijo en voz baja. «En ciertos momentos se requieren medidas decisivas para proteger lo que más valoramos». Ella entendió perfectamente lo que quería decir. La guerra brindaba a los hombres ambiciosos la oportunidad de demostrar su valía, pero también conllevaba riesgos que podían romper los acuerdos existentes. Eric quería que su compromiso quedara sellado antes de que las circunstancias se complicaran. «Necesito tiempo para considerar todas las implicaciones», respondió ella. «Con cuidado, el tiempo es un lujo que quizá no podamos permitirnos». Él le apretó ligeramente el brazo. «Mi tío valora las decisiones rápidas en asuntos que afectan a la estabilidad del asentamiento. La incertidumbre prolongada no beneficia a nadie». Antes de que ella pudiera responder, la voz de Kell cortó el aire de la mañana como el acero sobre la piedra. «Fried, tu padre solicita tu presencia en la casa de curación. Los preparativos para posibles bajas requieren atención inmediata».
Eric apretó la mandíbula ante la interrupción, pero no podía oponerse a los preparativos médicos de emergencia. Continuaremos esta conversación más tarde, prometió, soltándole el brazo con evidente renuencia. Caminando hacia la casa de curación, Frejus sintió el peso de los acontecimientos acelerados, presionándola como una avalancha que comenzaba a deslizarse. La guerra amenazaba desde el norte, las presiones políticas aumentaban desde dentro, y su propio corazón la empujaba hacia decisiones que podrían cambiar todo lo que había conocido. La piedra rúnica tallada parecía quemarle la pierna, donde la había escondido en el bolsillo de su vestido. Protección y vínculo eterno, promesas hechas en tiempos más sencillos que ahora se enfrentaban a pruebas que ni ella ni Kelly habían previsto cuando el amor juvenil les llevó a hacer antiguos votos. Detrás de ellos, podía oír a Eric y a su tío discutiendo los preparativos defensivos con voces que transmitían la autoridad de hombres. La casa de curación les esperaba con sus olores familiares y sus suministros ordenados. El dominio, donde sus habilidades aportaban certeza a un mundo cada vez más definido por decisiones difíciles. El sol de la mañana subía, pero Fredus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que les esperaban tiempos más oscuros a todos ellos. El antiguo cuerno de guerra descansaba sobre las rodillas de Kell como una serpiente dormida, mientras él estaba sentado en la tenue luz del salón de los guerreros, limpiando cuidadosamente su superficie de bronce con un paño humedecido en aceite. El cuerno había pertenecido a su abuelo y, antes de él, al padre de su abuelo, una reliquia de las batallas libradas. Cuando el mundo era más joven y las viejas costumbres más fuertes, Fregus lo encontraba allí en la hora antes del amanecer, cuando la mayor parte del asentamiento aún dormía y solo los guardias recorrían solitarios sus rondas alrededor de las murallas. Ella se había escapado de la casa de su padre como la niebla matinal, impulsada por la inquietud y la necesidad de comprender lo que el regreso de Shell significaba realmente para todos ellos. «Me preguntaba si vendrías», dijo él, sin levantar la vista de su trabajo. Su voz tenía el tono áspero de un hombre que había pasado años gritando órdenes por encima del estruendo de las armas y el rugido de los barcos en llamas. «Mi padre dice que has solicitado una conversación privada». Ella se sentó en un banco frente a él, observando cómo la luz del fuego jugaba con las cicatrices que no marcaban su piel cuando eran jóvenes. También dice que este tipo de conversaciones requieren una cuidadosa consideración. Las manos de Kell se detuvieron sobre el cuerno de guerra. «Tu padre es un hombre sabio, más sabio de lo que yo era hace 3 años, cuando me fui sin una despedida adecuada ni una explicación. Te fuiste en busca de fortuna. Muchos jóvenes guerreros hacen lo mismo. Me fui porque era un cobarde». La confesión fue silenciosa, pero su honestidad golpeó como un golpe físico. Te amaba más allá de la razón o la sabiduría, pero no tenía nada que ofrecer excepto unos brazos fuertes y una espada que pertenecía al servicio de otro hombre. El interés de Eric ya era conocido. Sus ventajas eran obvias. «Me convencí a mí misma de que marcharme te liberaría para tomar mejores decisiones». Fridus estudió su rostro a la luz cambiante. 3 años habían tallado nuevas arrugas alrededor de sus ojos y añadido canas a su cabello oscuro. Pero ella aún reconocía al hombre que la había besado para despedirse junto al arroyo fronterizo. La incertidumbre del muchacho había sido sustituida por algo más duro y más seguro. Te forjaste en batallas extranjeras y te pusiste a prueba con la supervivencia misma. Y ahora regresas con oro en tu bolsa y una reputación que te precede como el trueno al relámpago, observó ella. ¿Cambia eso la pregunta fundamental de qué tienes para ofrecer? Él dejó a un lado el cuerno de guerra y la miró directamente por primera vez desde que ella había entrado en la sala. «Cambia todo y nada. Tengo oro suficiente para establecer un hogar, concesiones de tierras de yales agradecidos y guerreros que siguen mi estandarte por elección y no por derecho de nacimiento. Pero la verdad esencial permanece inalterable. Te amo como no he amado a nadie más, y ese amor ha sobrevivido a 3 años de distancia y dudas». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como promesas hechas ante las piedras del altar. Bradis sintió su peso y reconoció el cuidadoso pensamiento que había detrás de su elección. No se trataba de la declaración impulsiva de un joven guerrero ebrio de mí y de la luz de la luna, sino de la declaración mesurada de un hombre que había aprendido a sopesar sus palabras como un comerciante sopesa la plata. «Eric aporta diferentes ventajas», dijo con cautela.
seguridad, posición, protección del poder establecido. Eric trae cadenas disfrazadas de joyas. La voz de Kel se endureció. He visto acuerdos similares en cortes extranjeras. Mujeres de valor intercambiadas como ganado para cimentar alianzas y consolidar el poder. Sus opiniones importan menos que su linaje. Su felicidad, menos que su fertilidad. Hablas como si conocieras sus intenciones más allá de lo que ha declarado públicamente. Chell volvió a alcanzar el cuerno de guerra, sus dedos recorriendo sus antiguos grabados con reverente familiaridad. Conozco a hombres ambiciosos, Fregus. Les he servido y luchado a su lado y, en ocasiones, les he matado cuando sus ambiciones amenazaban vidas inocentes. Eric te ve como una adquisición valiosa, hábil, hermosa y útil para legitimar su eventual reclamo al liderazgo. La valoración le dolió porque coincidía incómodamente con sus propias observaciones. El cortejo de Eric se había centrado en gran medida en sus habilidades prácticas y en las ventajas políticas que su unión reportaría. Sus elogios alababan más su utilidad que su carácter, más su potencial, preguntó ella. Veo a la mujer que se sentó conmigo durante el invierno de la fiebre, preparando medicinas mientras yo sostenía a hombres moribundos en mis brazos. Veo a la chica que se rió cuando intenté impresionarla con mi destreza con la espada y acabé en el barro. Veo a la sanadora que discutió con su padre sobre los métodos de tratamiento adecuados, porque le importaba más salvar vidas que mantener la armonía. Su voz se suavizó. Veo a la única persona cuya aprobación he deseado de verdad, cuya pérdida haría que todas mis victorias supieran a cenizas. Un movimiento en el exterior interrumpió su conversación. A través de las ventanas del pasillo, podían ver a los madrugadores comenzando sus tareas diarias, mujeres que iban a ordeñar las vacas, hombres que revisaban el ganado, niños que acarreaban agua del pozo. La vida normal continuaba a pesar de las amenazas que se cernían sobre ellos. Los asaltantes lo cambian todo, dijo Freda, reconociendo la realidad que ninguno de los dos podía ignorar. Los deseos personales pueden convertirse en un lujo que no podemos permitirnos, o hacer que las decisiones personales sean más cruciales que nunca. Chell se levantó y se acercó a la ventana, con su instinto guerrero evaluando automáticamente los preparativos defensivos visibles en la disposición del asentamiento. La guerra revela el carácter, Freydis. Despoja a las personas de sus pretensiones y muestra lo que realmente valoran cuando la supervivencia depende de decisiones honestas. Ella se unió a él en la ventana, acercándose lo suficiente como para percibir el familiar olor a cuero y acero que impregnaba su ropa. Mi padre se preocupa por las consecuencias. La propuesta de Eric conlleva el peso de una alianza política. Rechazarla podría acarrear dificultades para nuestra familia. Tu padre crió a una hija con la suficiente fuerza como para elegir su propio camino. Chell se apartó de la ventana para mirarla directamente. Sean, cuáles sean las consecuencias de las decisiones honestas, las afrontaremos juntos. No sobreviví a 3 años de guerras en el extranjero para volver a casa y ver cómo te sacrificabas por las ambiciones de otro hombre. El cuerno de guerra parecía brillar con luz propia sobre el banco. El bronce estaba pulido hasta alcanzar un brillo especular. Su superficie estaba cubierta de símbolos antiguos, runas de protección, victoria y juramentos vinculantes que habían convocado a guerreros a la batalla durante generaciones incontables. Si los invasores vienen con fuerza, esa trompa volverá a sonar, dijo Shell, siguiendo su mirada. Cuando lo haga, todas las decisiones que hemos pospuesto requerirán una resolución inmediata. Prefiero afrontar ese momento sabiendo cuál es tu postura que preguntándome si las circunstancias te han obligado a aceptar acuerdos que benefician a otros intereses. Fuera del asentamiento, la rutina matutina continuaba, pero Friday podía sentir la tensión subyacente que impregnaba todas las actividades. Los hombres revisaban sus armas con más cuidado. Las mujeres miraban hacia las murallas con preocupación y los niños se mantenían más cerca de sus madres de lo habitual. Las noticias sobre asentamientos incendiados y asaltantes organizados habían sembrado una semilla de miedo que crecía con cada día que pasaba. Necesito tiempo para hablar con mi padre, dijo finalmente. Cualquier decisión que tome le afectará tanto a él como a mí, asintió Kel, comprendiendo las responsabilidades que unían a las familias. El tiempo es oro ahora, pero tómate el que necesites. Cuando estés lista para decidir, me encontrarás aquí o en las murallas, preparándome para lo que sea que venga. Al salir del Salón de los Guerreros,
Fredus se llevó consigo la imagen del antiguo cuerno de guerra y el recuerdo de las promesas pronunciadas a la luz del fuego. Sabía que, a sus espaldas, Kell había vuelto a sus preparativos, cuidando las armas y recabando información como un hombre que comprendía que la guerra y el amor a veces exigían el mismo tipo de valor. El espejo de plata había pertenecido a la madre de Freydis, uno de los pocos objetos preciosos que habían sobrevivido a la temprana muerte de la mujer y a la naturaleza práctica de su marido. Ahora reflejaba un rostro que parecía más viejo que sus 22 años, marcado por decisiones que la presionaban como tormentas invernales, buscando debilidades en muros bien construidos. Habían pasado 3 días desde su conversación con Kell en la sala de guerreros. 3 días de presión creciente, desde múltiples direcciones que la dejaban sintiéndose como un ciervo atrapado entre grupos de cazadores. El cortejo de Eric se había intensificado con cada hora que pasaba. Sus regalos llegaban a la puerta de su padre con creciente frecuencia y significado. Esa mañana había traído un rollo de seda de la lejana Constantinopla. Una tela que valía más de lo que la mayoría de las familias veían. Habló de la generosidad de Eric y de sus claras intenciones con respecto al futuro. Palabras cuidadosamente elegidas para enfatizar el peso político detrás del gesto. Tales regalos requieren respuestas, había dicho su padre en voz baja mientras examinaba el brillante material. En nuestra sociedad, aceptar regalos valiosos implica aceptar las intenciones del donante. Ahora Freydis se miraba en el espejo y se preguntaba cuándo su vida se había convertido en una negociación llevada a cabo a través de costosos obsequios en lugar de una conversación honesta. La chica que una vez había recogido hierbas con risas despreocupadas parecía una extraña vista a través de la niebla matinal. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió su contemplación. Viernes, la voz de Eric transmitía la confianza de un hombre acostumbrado a ser bienvenido. Traigo noticias que requieren una discusión inmediata. Ella abrió la puerta y lo encontró flanqueado por 2 de los jefes militares de su tío, cuya presencia añadía solemnidad a lo que, de otro modo, podría haber sido una visita social. Eric parecía haberse recuperado por completo de su lesión de caza, con su cabello dorado cuidadosamente trenzado y su vestimenta elegida para enfatizar su condición de heredero del liderazgo. El Consejo ha tomado decisiones con respecto a nuestros preparativos de defensa, anunció sin preámbulos. Las circunstancias exigen que se resuelvan rápidamente ciertos asuntos personales para evitar complicaciones que podrían afectar a la seguridad de nuestra comunidad. El ultimátum implícito le heló las venas. ¿Qué circunstancias? La inteligencia sugiere que los asaltantes podrían llegar en cuestión de días, en lugar de semanas. Yalabunda necesita saber que sus jefes militares están unidos, que las lealtades personales se alinean con las necesidades de la comunidad. Los pálidos ojos de Eric se fijaron en su rostro con una intensidad incómoda. Tu posición en este asentamiento hace que tus decisiones sean importantes no solo para ti. Uno de los jefes de guerra, un veterano canoso llamado Ulf Ironside, se movió incómodo ante la descarada manipulación política. En palabras de Eric, quizás los asuntos privados deberían seguir siendo privados hasta que se resuelvan las amenazas más urgentes. Los asuntos privados se hacen públicos cuando afectan a la estabilidad del liderazgo, respondió Eric con suavidad. El asentamiento necesita saber que sus futuros líderes cuentan con el apoyo de familias respetadas. La incertidumbre genera debilidad cuando más se necesita la fuerza. Freydis sintió que las paredes de las expectativas se cerraban a su alrededor, como una trampa diseñada por cazadores pacientes. Eric había maniobrado la conversación para que la negativa pareciera una traición a los intereses de la comunidad y el deseo personal, un desprecio egoísta por la seguridad colectiva. Entiendo la importancia de la unidad en tiempos peligrosos, dijo con cautela. También entiendo que las decisiones precipitadas tomadas bajo presión a menudo resultan imprudentes cuando las circunstancias cambian. Algunas decisiones no pueden esperar a que se den las circunstancias perfectas. Eric se acercó, bajando la voz a un tono más íntimo, a pesar de la presencia de público. Te ofrezco mi protección, mi nombre y mis recursos. A cambio, te pido tu confianza y tu compromiso con nuestro futuro compartido. Antes de que ella pudiera responder, el alboroto del exterior atrajo su atención. Se oyeron gritos procedentes de la puerta principal del asentamiento. Las voces transmitían una urgencia tal que los guerreros experimentados instintivamente buscaron sus armas.
A través de la ventana, Fregus pudo ver a gente corriendo hacia las puertas, donde había aparecido un jinete solitario. Incluso desde la distancia, podía ver que el caballo estaba a punto de desplomarse y que su jinete se tambaleaba por el agotamiento o las heridas. Otro mensajero observó Wolf con tristeza y por la velocidad con la que había llegado, no traía buenas noticias. Se unieron a la multitud que se había reunido alrededor del recién llegado. Una mujer cuya ropa manchada por el viaje y cuya expresión sombría contaban historias de una huida desesperada de un peligro abrumador. Tenía el pelo enmarañado y le temblaban las manos por algo más que el simple cansancio. El asentamiento de Deepwater arde, jadeó a Yonder, que se había abierto paso entre la multitud para escuchar su informe de primera mano. Los asaltantes llegaron por la noche con barcos incendiarios y escaleras de asalto. Se llevaron lo que quisieron y mataron al resto. El murmullo de la multitud transmitía el miedo como una infección que se propaga por un tejido sano. El asentamiento de Deepwater se encontraba a solo 2 días de viaje hacia el norte, lo suficientemente cerca como para que la amenaza se sintiera inmediata y personal. Apareciendo junto al hombro de la Woodwell con el movimiento fluido de un hombre entrenado para responder rápidamente a las crisis. 40, tal vez 50, en su mayoría mujeres y niños que huyeron cuando comenzó la lucha. El mensajero aceptó una taza de agua con manos agradecidas. Los asaltantes hicieron preguntas sobre otros asentamientos, nuestro número, nuestras defensas, nuestro liderazgo. Buscaban información tanto como botín. La expresión de Jarl Arbund se mantuvo cuidadosamente neutral, pero Fregus captó la mirada preocupada que intercambió con sus jefes de guerra. Los asaltantes organizados que recopilaban información suponían una amenaza mucho mayor que los simples piratas que buscaban riquezas fáciles. ¿Hablaron de sus intenciones con respecto a otros asentamientos?, preguntó Eric. Sus instintos políticos, claramente activados por las implicaciones tácticas, hablaron de tributo y sumisión. Aquellos que se inclinen ante su nuevo jefe de guerra podrán salvarse. Los que se resistan compartirán el destino de las aguas profundas. La voz del mensajero tenía el tono hueco de alguien que había visto demasiada muerte y demasiado poco tiempo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse con conversaciones urgentes sobre los preparativos defensivos, Eric agarró el brazo de Fregus con su habitual insistencia. Estos acontecimientos hacen imposible cualquier retraso. Necesitamos estabilidad y certeza antes de que los asaltantes pongan a prueba nuestras murallas. Ella miró sus pálidos ojos y vio cálculo donde esperaba encontrar una preocupación genuina por su bienestar. Incluso en una crisis, Eric seguía centrado principalmente en consolidar su propia posición en lugar de proteger a aquellos a quienes decía valorar. Quizás deberíamos centrarnos en preocupaciones más inmediatas, respondió ella, retirando su brazo con suavidad, pero con firmeza de su agarre. La defensa de nuestra comunidad requiere la atención plena de todos. La defensa de nuestra comunidad requiere un liderazgo unificado, replicó Eric. Las incertidumbres personales crean vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. Entre la multitud que se dispersaba, vio a Cal organizando grupos de guerreros para tareas de patrulla y preparativos defensivos. Sus movimientos mostraban la confianza de un hombre que se había enfrentado a amenazas similares y había sobrevivido gracias a su habilidad, más que a la autoridad heredada. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente a lo lejos, ella vio preocupación por su seguridad, más que por sus propias ventajas políticas. El espejo plateado de su habitación mostraría el mismo rostro cuando ella regresara a él, pero la mujer detrás de ese reflejo cambiaba con cada hora que pasaba. Las crisis tenían la capacidad de aclarar lo que realmente importaba, quemando las apariencias para revelar el carácter esencial que se escondía debajo. Eric quería su respuesta, pero Fregus comenzaba a comprender que las preguntas más importantes requerían más valor del que ella había imaginado anteriormente. Bajo la sombra creciente de la guerra que se avecinaba, tendría que elegir no solo entre 2 hombres, sino entre 2 visiones de lo que podría llegar a ser su vida. El cuchillo de hierro pesaba más en la mano de Fregus de lo que su tamaño justificaba. Su padre le había clavado la hoja en la palma de la mano esa mañana. Con la solemnidad de un hombre que transmite algo más que simple acero, le estaba dando los medios para defenderse cuando las artes curativas no fueran suficientes. «Guárdalo cerca», Ana había dicho con el rostro curtido y grave,
con una preocupación que iba más allá de la llegada de los invasores. En tiempos como estos, una mujer necesita más que sabiduría y habilidad para proteger lo que más importa. Ahora, mientras las sombras de la tarde se alargaban por la zona central del asentamiento, Fregus probaba el equilibrio del cuchillo mientras observaba el caos organizado de los preparativos defensivos. Los hombres acarreaban piedras para reforzar las secciones débiles de la muralla. Las mujeres reunían provisiones en almacenes fáciles de defender y se enseñaba en silencio a los niños dónde esconderse para mantenerse a salvo si ocurría lo peor. El peso de la hoja le recordaba constantemente que la aceptación pasiva ya no era suficiente. La crisis que se avecinaba exigía decisiones que definirían no solo su futuro, sino también su comprensión fundamental de quién era y qué era lo que más valoraba. El cuchillo te queda bien, observó una voz familiar. Kill se acercó desde la dirección de las murallas, con la ropa llena de polvo tras pasar horas examinando las posiciones defensivas y organizando los horarios de las patrullas. Tu padre eligió bien. Le preocupa que las habilidades curativas no sean suficientes si los asaltantes rompen nuestras defensas. Ella probó el mango del cuchillo y lo encontró sorprendentemente cómodo, a pesar de su crisis cambian lo que parece necesario. No es extraño, aclarando, Kel se sentó a su lado en el banco de madera, donde ella había buscado un refugio momentáneo de las tensiones del día. La guerra despoja de ilusiones y revela lo que siempre ha sido verdad. A veces, proteger lo que amamos requiere más que buenas intenciones. A su alrededor, el asentamiento continuaba su transformación de comunidad pacífica a fortaleza sitiada. El cambio era sutil, pero inconfundible. Conversaciones en voz baja, ojos que comprobaban constantemente las rutas de escape, manos que se mantenían más cerca de las armas. Incluso los niños parecían percibir el cambio, jugando a juegos más tranquilos que los mantenían cerca de sus madres. Eric ha estado haciendo preguntas directas sobre mi lealtad al asentamiento, continuó Kel, con un tono cuidadosamente neutral. Sugiere que los mercenarios que sirven a amos extranjeros pueden carecer del compromiso adecuado con los intereses locales. Las implicaciones políticas eran claras. Eric estaba utilizando la crisis para socavar la posición de Kel, pintando sus 3 años de servicio en el extranjero como prueba de lealtades divididas en lugar de como una valiosa experiencia. Era una estrategia inteligente que podía aislar a Kiel, incluso cuando sus habilidades militares se volvían esenciales para la defensa. ¿Y cómo respondes a esas preguntas? Con acciones en lugar de palabras. Los ojos grises de Kel reflejaban la misma determinación que ella había visto en él años atrás, ahora templada por la experiencia y las dificultades. He pasado el día examinando nuestras defensas y organizando las rotaciones de la guardia. Dejemos que otros juzguen dónde reside mi lealtad basándose en lo que hago, en lugar de en lo que otros dicen de mí. Un alboroto cerca del salón principal del asentamiento llamó su atención. Eric había aparecido flanqueado por varios jefes de guerra, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que pronuncia un comunicado oficial. La multitud que se había reunido a su alrededor incluía a la mayoría de las familias influyentes del asentamiento, personas cuyo apoyo sería crucial durante la crisis que se avecinaba. El Consejo ha tomado decisiones con respecto a nuestra estrategia de defensa, anunció Eric, con su cabello dorado reflejando la luz de la tarde. Todos los hombres sanos desempeñarán funciones designadas bajo un liderazgo establecido. Los recursos se asignarán de acuerdo con la lealtad demostrada y la posición en la comunidad. Freddie percibió el cálculo político que se escondía tras las palabras cuidadosamente elegidas. Eric estaba utilizando la crisis para consolidar su poder, asegurándose de que la autoridad fluyera a través de los canales que él controlaba y marginando a sus posibles rivales. El énfasis en la lealtad demostrada y la posición en la comunidad estaba claramente dirigido a Kel y a otros que pudieran desafiar su liderazgo. ¿Qué pasará con aquellos que tienen experiencia militar adquirida en el servicio extranjero? Llamó a Ulf Ironside, el canoso jefe de guerra que parecía incómodo con las anteriores maniobras políticas de Eric. Sin duda, esos conocimientos sirven a nuestra defensa común. La experiencia debe sopesarse con la fiabilidad, respondió Eric con suavidad. Los hombres que han servido a amos lejanos pueden ver dividida su lealtad cuando los intereses locales entran en conflicto con las obligaciones extranjeras. La insinuación flotaba en el aire
como el humo de las casas en llamas. Eric estaba socavando sistemáticamente la credibilidad de Kel, utilizando el miedo a la traición para aislarlo de puestos en los que sus habilidades podían resultar decisivas. Kel se levantó del banco con fluida elegancia, y su movimiento atrajo todas las miradas de la multitud reunida. Cuando habló, su voz resonó por todo el asentamiento con la autoridad de un hombre que había comandado guerreros en situaciones de vida o muerte. «Ofrezco mi espada y mi experiencia para la defensa de esta comunidad», dijo con claridad. «Juzguen mi lealtad por mis acciones, no por los temores de aquellos que confunden las maniobras políticas con el liderazgo militar». El desafío era inequívoco, pronunciado con el tipo de confianza tranquila que hacía que los guerreros experimentados se fijaran en él. Eric apretó la mandíbula, pero no podía rechazar el servicio militar ofrecido, sin parecer que anteponía la animadversión personal a la seguridad de la comunidad. «Todas las ofertas de servicio se considerarán según sus méritos», respondió Eric tras una breve pausa. «El Consejo asignará las funciones en función de las cualificaciones y las necesidades de la comunidad». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Vadis sintió el peso de los acontecimientos acelerados que se abatían sobre ella como una avalancha que comenzaba a deslizarse. Los asaltantes se acercaban desde el norte, mientras que las tensiones políticas dentro del asentamiento se había convertido en el centro de conflictos que ella no había elegido, pero que ya no podía evitar. Eric se acercó con su confianza habitual, pero ella notó tensión en sus movimientos que sugería que el enfrentamiento con Kel había trastocado sus cuidadosos planes. «Freddys, estos acontecimientos hacen que sea esencial mantener una conversación privada. No podemos permitir que las incertidumbres personales compliquen la defensa de nuestra comunidad». «Estoy completamente de acuerdo». Se levantó del banco con el cuchillo de hierro aún en la mano, cuyo peso le proporcionaba una confianza inesperada. «Por eso creo que todos los asuntos personales deben dejarse de lado hasta que se resuelvan las amenazas más urgentes». Los pálidos ojos de Eric se entrecerraron ante su evasiva diplomática. Algunos asuntos se vuelven más urgentes precisamente por las amenazas externas. Una mujer necesita protección en tiempos peligrosos, y retrasar la obtención de dicha protección no beneficia a nadie. «La protección se presenta de muchas formas», respondió ella, probando de nuevo el equilibrio del cuchillo. «A veces, la protección más fiable proviene de nuestra propia fuerza y de los aliados que elegimos por su carácter y no por sus circunstancias». Las palabras tenían implicaciones que Eric entendió claramente. Su expresión se endureció al reconocer su suave pero inequívoco rechazo a sus tácticas de presión. «Espero que lo reconsideres antes de que las circunstancias te obliguen a tomar esas decisiones». Después de que él se marchara, Fregus permaneció en la zona central del asentamiento, observando los continuos preparativos para el asedio, mientras probaba el tacto del acero en su mano. El cuchillo de hierro era más que un regalo de su padre. Era un símbolo de agencia, un recordatorio de que poseía el poder de defenderse y elegir su propio camino, incluso cuando otros intentaban tomar esas decisiones por ella. La crisis que se avecinaba pondría a prueba más que las murallas y las armas. Pondría a prueba el carácter, la lealtad y el coraje necesarios para reclamar lo que el corazón realmente deseaba, cuando el precio de tales reclamaciones podía medirse en sangre. La carta falsificada se arrugaba entre los dedos temblorosos de Freddys, como hojas de otoño, lista para desmoronarse al menor contacto. La había encontrado escondida debajo de su rejilla para secar hierbas, colocada donde solo alguien familiarizado con sus rutinas diarias sabría buscar. El pergamino llevaba sellos oficiales y estaba redactado en lenguaje formal, pero algo en su contenido le provocó un nudo en el estómago y un temor creciente. Escrita con la fluida caligrafía de los escribas cultos, pretendía ser una correspondencia del jefe guerrero de los invasores a un aliado anónimo dentro de su asentamiento. La carta hablaba de ataques coordinados, del conocimiento interno de las debilidades defensivas y de promesas de recompensa para aquellos que facilitaran una conquista fácil. Lo más condenatorio de todo era que hacía referencia a detalles específicos sobre las rotaciones de guardias y el almacenamiento de suministros que solo alguien con un conocimiento íntimo de sus preparativos podría haber proporcionado. Pero la revelación más impactante de la carta se encontraba en sus párrafos finales, donde se hablaba de eliminar ciertos obstáculos para la cooperación,
mencionando específicamente a Kel Thorson como un elemento peligroso cuya experiencia militar suponía una amenaza para el éxito de la conquista. Sus manos temblaban mientras leía las últimas líneas. Cuando comience el ataque, asegúrate de que el guerrero de sangre de piedra caiga pronto. Su conocimiento de la guerra de asedio lo hace demasiado peligroso como para dejarlo con vida. Completa esta tarea y la mujer que deseas no tendrá más remedio que aceptar tu protección cuando su defensor yace frío. Las implicaciones la golpearon como olas heladas. Alguien dentro de su asentamiento estaba colaborando activamente con los asaltantes, proporcionando información y planeando eliminar a Shell como parte de una conspiración más amplia. Las referencias de la carta de la mujer que deseaba dejaban pocas dudas sobre la identidad o los motivos del traidor. Referencias a la mujer que deseas dejaban pocas dudas sobre la identidad o los motivos del traidor. Se oyeron pasos que se acercaban a su casa de curación, y Freydis dobló rápidamente la carta, guardándola dentro de su vestido justo cuando Eric aparecía en la puerta. Su habitual confianza dorada parecía ligeramente tensa, y ella notó que sus ojos escaneaban inmediatamente la habitación como si buscaran algo específico. Freydis puede traer noticias urgentes sobre los preparativos de defensa. Su voz transmitía una tensión inusual bajo su autoridad habitual. Se han planteado preocupaciones sobre brechas de seguridad, sobre información que podría llegar a expresión neutral, a pesar de los latidos acelerados de su corazón. ¿Qué tipo de preocupaciones? Las que sugieren que hay un traidor entre nosotros. Eric se acercó, con sus pálidos ojos fijos en su rostro con una intensidad incómoda. Alguien ha estado pasando información a los asaltantes, ayudándoles a aprovechar nuestras debilidades. El Consejo cree que esta persona puede ser alguien en quien confiamos, alguien con acceso a discusiones delicadas sobre la planificación. La audacia de su actuación la dejó atónita. Allí estaba él, hablando de traición y traición, mientras la evidencia de su propia culpa le presionaba las costillas como un carbón ardiente. Se preguntó cuánto tiempo llevaba planeando este engaño, cuántas de sus acciones recientes habían sido movimientos calculados en un juego más grande. Eso es muy preocupante, logró decir. ¿A quién sospecha el Consejo? Desgraciadamente, las sospechas recaen sobre aquellos cuya lealtad está dividida, concretamente aquellos que han servido a amos extranjeros y pueden seguir teniendo obligaciones con potencias lejanas. El significado de Eric era inequívoco. El reciente regreso de Kel Thorson, combinado con su profundo conocimiento de nuestras defensas, lo convierte en el foco natural de la investigación. La cruel brillantez de la estrategia quedó clara. Eric estaba utilizando la carta falsificada para inculpar a Kel por su propia traición, convirtiendo la crisis que se avecinaba en una oportunidad para eliminar a su rival y reclamar Friday al mismo tiempo. Cuando los asaltantes atacaran con información privilegiada sobre sus defensas, Kel sería culpado por la traición que el propio Eric había orquestado. Sin duda se necesitarían pruebas antes de hacer acusaciones tan graves, dijo ella con cautela. Las pruebas suelen aparecer cuando se sabe dónde buscar. La sonrisa de Eric tenía un matiz que le puso los pelos de punta. Se pueden descubrir documentos, pueden aparecer testigos, y los patrones de comportamiento se pueden interpretar de manera que respalden las conclusiones necesarias. La amenaza era apenas velada. Eric poseía el poder de fabricar pruebas y manipular percepciones, utilizando su posición e influencia para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. El servicio exterior de Kel, que debería haber sido una ventaja, se convertiría en una prueba de traición. Por supuesto, esos asuntos desagradables podrían evitarse si se resolvieran rápidamente ciertos asuntos personales, continuó Eric, acercándose hasta que ella pudo oler los costosos aceites de su cabello. La lealtad de un hombre se vuelve incuestionable cuando encuentra la motivación adecuada para proteger lo que más valora. Su mano encontró el cuchillo de hierro escondido en su vestido, cuyo peso le proporcionó un valor inesperado. Hablas como si los asuntos personales pudieran afectar de alguna manera a cuestiones más importantes como la lealtad y la traición. Todo está conectado en una comunidad de este tamaño. Las alianzas personales se convierten en realidades políticas, y las realidades políticas determinan quién prospera y quién cae. La voz de Eric se redujo a un susurro íntimo.
Te ofrezco protección contra el caos que se avecina, Fregus. Acepta mi propuesta y nunca tendrás que temer que salgan a la luz pruebas o se formulen acusaciones. La elección que le presentaba era clara: convertirse en su cómplice voluntaria mediante el matrimonio, o ver cómo destruía al hombre que amaba mediante acusaciones falsas de traición. Era una trampa diseñada por alguien que entendía el poder y sus aplicaciones, alguien que había estudiado sus debilidades y había diseñado la palanca perfecta para explotarlas. Necesito tiempo para considerar todas las implicaciones, dijo ella, recurriendo al lenguaje diplomático, mientras su mente barajaba posibles respuestas. El tiempo es un lujo que ya no poseemos. La mano de Eric le acarició la mejilla con familiaridad posesiva. Los invasores pueden atacar en cuestión de días, y las cuestiones de lealtad deben resolverse antes de que pongan a prueba nuestras murallas. No puedo proteger a quienes permanecen indecisos cuando la supervivencia depende de la confianza absoluta. Después de que él se marchara, Breda se sentó en la familiar quietud de la casa de curación, rodeada de las hierbas y los instrumentos que habían definido su vida, pero sintiéndose como si ocupara el cuerpo de una extraña. La carta falsificada le quemaba la piel como una marca. Su existencia lo transformaba todo, que creía entender sobre los acontecimientos recientes. El accidente de casa de Eric de repente cobró un movimiento calculado para crear intimidad y obligación, sus regalos y cortejo público, su énfasis en las decisiones rápidas y las ventajas políticas, su socavamiento sistemático de la posición de Kell. Todo ello se reveló como parte de un plan más amplio que utilizaba la crisis que se avecinaba como tapadera para su ambición personal. Lo más escalofriante fue darse cuenta de la sofisticación de su planificación. Eric no había decidido simplemente traicionar a su comunidad para obtener beneficios personales. Había elaborado un plan minucioso para eliminar a su rival, reclamar a su novia deseada y posicionarse como el líder heroico que lo salvó de la amenaza externa y la traición interna. Los asaltantes no eran solo enemigos a los que derrotar, eran herramientas en un juego político diseñado para remodelar la estructura de poder del asentamiento. Pero la existencia de la carta también ofrecía una oportunidad. Eric había cometido un error al documentar su traición, probablemente pensando que las pruebas nunca serían descubiertas, o que su descubrimiento llegaría demasiado tarde para tener importancia. Ahora ella poseía la prueba de su traición, un conocimiento que podría desenmascarar su plan si encontraba el valor para utilizarlo. El cuchillo de hierro le pesaba más en la mano mientras contemplaba las opciones que se le presentaban. Revelar la traición de Eric salvaría a Kell de las falsas acusaciones, pero también la convertiría en el blanco de alguien que ya había demostrado su disposición a orquestar una matanza masiva para su beneficio personal. La carta probaba la culpabilidad de Eric, pero utilizar esa prueba la obligaría a entrar en el centro de un conflicto que podría cambiar el mundo. Fuera del asentamiento continuaban los preparativos defensivos, sin saber que su mayor amenaza no venía del norte, sino de su propio liderazgo. Los invasores que se acercaban eran reales y peligrosos, pero también eran peones involuntarios en un juego en el que lo que estaba en juego no era solo el territorio y el tesoro, sino la cuestión fundamental de qué tipo de comunidad surgiría de la crisis que se avecinaba. Freudis dobló la carta con cuidado y la guardó en su vestido. El día siguiente traería nuevas presiones y probablemente nuevas pruebas de la manipulación de Eric. Pero esa noche tenía que decidir si tenía el valor necesario para enfrentarse a un hombre que tenía tanto el poder de destruir a sus seres queridos como la influencia para hacer que esa destrucción pareciera justificada. La carta falsificada era más que una prueba de traición. Era una prueba de carácter que determinaría si seguía siendo una víctima pasiva de las intrigas de otros o se convertía en una agente activa en la defensa de la verdad. El escudo de batalla yacía sobre el banco de trabajo de Kell como un guerrero caído a la espera de la resurrección. Su superficie de madera lucía capas frescas de pintura en los azules profundos y verdes serpentinos de su clan ancestral. El diseño de la serpiente marina se enroscaba a través de las planchas reforzadas con cuero con una gracia hipnótica. Cada escama había sido pintada con meticuloso cuidado, cada colmillo representado con suficiente nitidez como para cortar el ojo incauto. Freydis lo observaba trabajar a la luz de una antorcha en el cobertizo del armero.
Sus manos llenas de cicatrices se movían con la misma precisión que ella había observado cuando limpiaba heridas o trenzaba cuerdas. El escudo representaba más que protección. Era una declaración de identidad, una reivindicación pública de la herencia que había llevado a campos de batalla extranjeros y traído a casa para defender lo que más importaba. La serpiente recuerda, murmuró, añadiendo pinceladas de luz a los ojos de la criatura. Los símbolos antiguos tienen poder cuando los manejan aquellos que comprenden su significado. Se acercó, con la carta forjada pesando contra sus costillas como una piedra que presionaba su corazón. Habían pasado 2 días desde que descubrió la traición de Eric. 2 días de cuidadosa observación y creciente certeza de que la conspiración iba más allá de la ambición de un solo hombre. Eric tenía aliados entre los líderes del asentamiento, hombres que compartían su visión de consolidar el poder mediante crisis fabricadas. Chell, debo contarte algo que te parecerá una locura, pero que encierra una verdad más peligrosa que las flechas enemigas. Su voz apenas superaba el susurro, pero él percibió la urgencia que había tras sus palabras y dejó el pincel. Habla libremente. Después de 3 años de cortes extranjeras y política en el campo de batalla, ya pocas cosas me sorprenden. Sacó la carta de su vestido con dedos temblorosos, cuyo pergamino estaba ahora desgastado por las lecturas secretas. Encontré esto escondido en mi casa de curación. Léelo con atención y recuerda que algunos enemigos atacan desde dentro. Ensombreció mientras él hojeaba el documento, sus ojos grises recorriendo las líneas con creciente intensidad. Ella observó cómo la comprensión se dibujaba en su rostro como el amanecer, revelando un paisaje de devastación. Cuando terminó de leer, dejó la carta con el cuidado control de un hombre que refrena impulsos peligrosos. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde anteayer. Necesitaba tiempo para confirmar lo que sugería mediante la observación. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar del calor del taller. Eric se ha posicionado perfectamente, socavando tu credibilidad mientras se presenta a sí mismo como la salvación del asentamiento. Los asaltantes son reales, pero también son herramientas involuntarias en su plan más amplio. Kiel estudió la carta de nuevo, su mente de guerrero analizando claramente sus implicaciones para el conflicto que se avecinaba. Esto explica las filtraciones de información, la precisión en el momento de los ataques a otros asentamientos. Eric ha estado proporcionando información a los asaltantes, ayudándoles a coordinar su ataque para lograr el máximo impacto psicológico. Eso explica más que eso. Frey señala pasajes específicos de la carta. Planea matarte durante el primer ataque, eliminarte como un obstáculo peligroso, mientras que el caos proporciona cobertura para el asesinato disfrazado de baja en combate. Con tu desaparición y la comunidad desesperada por un liderazgo fuerte, su camino hacia el poder absoluto se vuelve claro. El taller quedó en silencio, salvo por el crepitar de las antorchas y los sonidos lejanos de los preparativos defensivos que continuaban durante la noche. Los guardias lanzaban desafíos desde las murallas mientras grupos de patrulla se movían por el perímetro del asentamiento. Todos se centraban en las amenazas del norte, mientras que el verdadero peligro caminaba entre ellos con rostros familiares. Podríamos llevar esto a El Arender, dijo Kell finalmente. Presentar las pruebas y exigir una investigación. Eric es su sobrino y heredero elegido. Sin pruebas adicionales, nuestras acusaciones sonarían como intentos desesperados de desacreditar a la autoridad establecida. Fregus había considerado todas las opciones durante sus noches de insomnio. Necesitamos más que un solo documento que pueda ser descartado como una falsificación diseñada para incriminar a un hombre inocente. Entonces reuniremos más pruebas. Vigilemos sus movimientos, documentemos sus contactos, construyamos un caso que no pueda ser desestimado. No tenemos tiempo. Señaló hacia la ventana, donde los primeros indicios pálidos del amanecer tocaban el cielo oriental. Los exploradores informan de barcos radar en el horizonte norte. Estarán aquí mañana por la noche, y el plan de Eric requiere tu muerte durante el asalto inicial. La mano de Kell se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada. El gesto de un hombre cuya supervivencia siempre había dependido de la acción directa más que de las maniobras políticas. Entonces acabaremos con esto esta noche. Enfrentémonos a él directamente y obliguémosle a decir la verdad. Y si lo niega todo, si afirma que la carta fue colocada para inculparlo,
Fregus había pasado horas considerando todos los enfoques posibles. Sus aliados apoyarán su versión de los hechos y nuestras acusaciones serán desestimadas, como las mentiras desesperadas de un mercenario extranjero y su cómplice. La complejidad de su situación les oprimía como piedras apiladas en un túmulo funerario. Eric había elaborado su conspiración, prestando especial atención a la credibilidad y al apoyo político, construyendo capas de protección que le resguardaran de acusaciones casuales. La confrontación directa solo provocaría medidas defensivas que podrían eliminarlos antes de que la verdad saliera a la luz. Hay otra manera, dijo Fregus en voz baja. Una que requiere más valor que blandir espadas, pero que ofrece más posibilidades de éxito. Kell dejó a un lado sus materiales de pintura y le prestó toda su atención. Dime, dejamos que él haga su jugada, pero nos preparamos para ello. Cuando intente matarte durante la batalla, nos aseguraremos de que su traición sea visible para todos los presentes. La exposición pública durante una crisis destruiría su credibilidad de forma más eficaz que cualquier acusación privada. Sugieres utilizarme como cebo en una trampa que fácilmente podría convertirse en mi tumba. Yo sugiero utilizar su propia estrategia en su contra. Ella se acercó, sacando fuerzas de su familiar presencia. Eric cree que controla todas las variables, que morirá según lo planeado, y que la comunidad acudirá a él en busca de salvación. Pero si su intento de asesinarte fracasa públicamente, si el asentamiento ve revelada su verdadera naturaleza en el momento de mayor necesidad, su poder se desmoronará al instante. El plan conllevaba riesgos terribles que ninguno de los dos. Si los aliados de Eric resultaban ser más numerosos de lo esperado, si los asaltantes llegaban antes de que estuvieran preparados, cualquiera de una docena de factores podría convertir su trampa en su tumba. ¿Y tu propia seguridad?, preguntó Kell. Cuando Eric se dé cuenta de que su plan ha fracasado, te convertirás en su principal objetivo para vengarse. Entonces nos aseguraremos de que no tenga oportunidad de vengarse. El cuchillo de hierro le daba seguridad en la palma de la mano. Una mujer que está al lado de un guerrero acepta los riesgos que conllevan esas decisiones. Afuera, el asentamiento continuaba con sus preparativos con creciente urgencia. Las familias guardaban sus objetos de valor y preparaban escondites para los niños, mientras los guerreros revisaban las armas y repasaban las tareas defensivas. La crisis que se avecinaba había unido a la comunidad en un propósito común, pero esa unidad dependía de la confianza en unos líderes que eran fundamentalmente corruptos. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás, advirtió Chell. Una vez que nos comprometamos a revelar la traición de Eric, nos convertiremos en enemigos de todos los que lo apoyan. Eso incluye a su tío y posiblemente a la mitad de los líderes del asentamiento. Entonces nos aseguraremos de que nuestro éxito sea tan completo que la oposición sea imposible. Freydis se llevó la carta al pecho, sintiendo su peso como un talismán de propósito. La verdad tiene poder, Kell. Cuando la gente vea pruebas claras de traición, cuando comprenda hasta qué punto ha sido manipulada, su ira le proporcionará más protección que cualquier muro defensivo. Kell volvió a su pintura, añadiendo los últimos detalles a las escamas de la serpiente marina, con trazos firmes que contradecían la tensión de sus hombros. Muy bien, nos prepararemos para la batalla en dos frentes, contra los invasores externos y los traidores internos, pero primero necesitamos aliados en quienes podamos confiar un conocimiento peligroso. Ulf Ironside sospecha que algo va mal. He visto duda en sus ojos cuando Eric habla, preguntas que no formula, pero que claramente piensa. Freydis había estado catalogando posibles partidarios durante sus observaciones. Hay otros entre los jefes de guerra que valoran el honor por encima de la ventaja política. Bien, necesitaremos testigos cuando salga a la luz la verdad, gente cuya palabra tenga peso en la comunidad. Kell dejó el pincel y examinó su obra terminada. La serpiente marina parecía retorcerse a la luz de las antorchas. Sus ojos pintados reflejaban profundidades que hablaban de sabiduría ancestral y venganza paciente. Mañana por la noche, cuando los asaltantes pongan a prueba nuestras murallas, Eric intentará orquestar mi muerte mientras se posiciona como el salvador del asentamiento. En cambio, se verá expuesto como el traidor que siempre ha sido. La voz de Chell transmitía el tipo de certeza que lo había mantenido con vida a través de innumerables batallas. La serpiente recuerda, y la serpiente ataca cuando el ataque sirve a la justicia.
A medida que se acercaba el amanecer con su promesa de preparativos finales y crisis inminente, Bidis sintió el peso del destino posarse sobre ellos como la niebla matinal. Las decisiones que tomaran al día siguiente determinarían no solo su destino personal, sino también el carácter fundamental de su comunidad y el tipo de líderes que la guiarían hacia un futuro incierto. La carta falsificada había revelado la profundidad de la corrupción que los amenazaba, pero también les había proporcionado el conocimiento necesario para luchar contra ella. El mañana pondría a prueba si la verdad y el coraje podían triunfar sobre el engaño y la autoridad fabricada, si el amor podía sobrevivir cuando su precio se medía en sangre y traición. El escudo de batalla estaba listo, con sus ojos de serpiente observando con pintada paciencia. Pronto esos ojos verían si los antiguos símbolos conservaban su poder para proteger a los dignos y destruir a aquellos que pervertían el honor para su beneficio personal. La hoguera de señales ardía contra el cielo nocturno, como una estrella caída a la tierra, con sus llamas alcanzando el cielo con desesperada urgencia. Desde su posición en la torre de vigilancia más alta del asentamiento, Brigdis podía ver cómo comenzaban a florecer hogueras de respuesta en las colinas lejanas, balizas encendidas por los asentamientos aliados, respondiendo a su llamada de auxilio. Pero la ayuda llegaría demasiado tarde. Las naves invasoras habían aparecido en el horizonte norte cuando el sol tocaba las montañas occidentales. 30 embarcaciones con cabeza de dragón se recortaban contra la luz moribunda. Ahora se acercaban al puerto del asentamiento con la inexorable paciencia de la muerte misma. Sus remos cortaban el agua, que reflejaba la luz del fuego. Los defensores del asentamiento tomaron sus posiciones con la sombría eficiencia de quienes comprendían que la supervivencia dependía de la disciplina bajo presión. Los guerreros revisaron sus armas por última vez, mientras las mujeres y los niños se dirigían a las zonas seguras designadas. Sus rostros reflejaban el tipo de miedo controlado que acompaña a la aceptación de posibilidades terribles. Eric se movía entre los defensores como un faro dorado de confianza, con una voz que transmitía ánimo e instrucciones tácticas con igual autoridad. A los ojos de los espectadores, parecía en todo momento un líder nato, valiente, decidido y completamente comprometido con la defensa de su pueblo. Solo Fregus y Kiel conocían la verdad que se escondía tras su actuación. «Recuerda», murmuró Kiel a su lado, con sus ojos grises fijos en los movimientos de Eric. «Necesita que el ataque tenga éxito parcialmente antes de que su heroica contraofensiva salve la situación. Eso significa permitir que los asaltantes rompan nuestras defensas exteriores mientras se asegura de que yo muera durante el caos inicial». Ella asintió, con la mano apoyada en el cuchillo de hierro que se había convertido en su compañero inseparable. La carta falsificada permanecía oculta en su vestido, esperando el momento en que su revelación tuviera el máximo impacto. Habían compartido sus sospechas con Ulside y otros 2 jefes de guerra de confianza, hombres cuya palabra tenía suficiente peso como para garantizar que sus acusaciones fueran escuchadas cuando llegara el momento. «La hoguera de señales arde con fuerza», observó Ulf, uniéndose a ellos en la torre de vigilancia con sus propias armas brillando a la luz del fuego. «Nuestros aliados la verán y sabrán que necesitamos ayuda». «La ayuda que llegue mañana no servirá de mucho esta noche», respondió Kell con severidad. «Debemos confiar en nuestra propia fuerza y en el favor de los dioses». Un toque de cuerno desde el puerto anunció la llegada de los asaltantes. Los barcos dragón habían atracado en formación, guerreros desagradables que se movían con la coordinación experta de hombres que habían realizado esta danza mortal muchas veces antes. Incluso en la penumbra, su número era claramente considerable, quizás 400 combatientes contra los 200 defensores del asentamiento, pero los números solo contaban una parte de la historia. Los invasores llevaban escaleras de asedio y ollas de fuego, equipo que delataba una planificación cuidadosa y un conocimiento íntimo de las defensas de sus objetivos. Alguien les había proporcionado información detallada sobre la altura de las murallas, la construcción de las puertas y los puntos débiles que podían explotarse. «Saben exactamente dónde atacar», murmuró Ulf, con el rostro marcado por cicatrices y sombrío por el reconocimiento. «Esas escaleras tienen la longitud perfecta para nuestras murallas y se dirigen directamente a las secciones donde nuestras defensas son más débiles». La voz de Eric resonó en toda la zona central del asentamiento, reuniendo a los defensores y dando las últimas instrucciones.
Manteneos firmes y recordad que esta noche luchamos por algo más que por nosotros mismos. Luchamos por nuestras familias, nuestros hogares y el futuro de todo lo que hemos construido juntos. Fregus no pasó por alto la ironía de sus palabras. Eric hablaba de defender su comunidad mientras la traicionaba activamente, utilizando un lenguaje noble para disimular su baja traición. Su actuación fue impecable, su aparente valentía incuestionable. Pero ella sabía que cada palabra estaba calculada para servir a su gran plan. Las primeras flechas comenzaron a caer como una lluvia mortal. Los asaltantes probaban las posiciones de los defensores, mientras su fuerza principal se organizaba para el asalto. Las flechas incendiarias trazaban brillantes arcos en la oscuridad, buscando incendiar los edificios y crear más caos. La respuesta del asentamiento fue inmediata y disciplinada. Se formaron cadenas humanas para combatir los incendios, mientras que los arqueros respondían con descargas que demostraban su propia precisión letal. Allí, Kell señaló una sección de la muralla donde los asaltantes estaban colocando su escalera de asedio más larga. Eric está alejando a los defensores de esa zona, alegando que se les necesita en otros lugares. Cuando se produzca la brecha, se asegurará de que yo esté en posición de enfrentarme solo a los atacantes. Freydis observó los movimientos de Eric con una nueva comprensión. Sus decisiones tácticas parecían acertadas a simple vista, pero una observación cuidadosa revelaba su verdadero propósito: crear brechas en la defensa que permitieran a los asaltantes penetrar en el asentamiento, aislando al mismo tiempo a Kiel de cualquier posible apoyo. Cuando haga su movimiento contra ti, la señal de fuego proporcionará suficiente luz para que todos vean su traición. Que hemos preparado, se asegurarán de que sus acciones no puedan ser descartadas o justificadas. El escudo de batalla a la espalda de Shell parecía brillar con luz propia. La serpiente marina pintada era visible incluso en la caótica iluminación de las flechas en llamas y las señales de fuego. Símbolos antiguos que portaban un poder ancestral se preparaban para una confrontación que determinaría si el honor o la corrupción moldearían el futuro de su comunidad. Un tremendo estruendo resonó en todo el asentamiento cuando la primera escalera de asalto golpeó la muralla exterior. Los asaltantes treparon por ella como hormigas, atacando un hormiguero perturbado, con sus armas brillando a la luz del fuego, mientras los defensores se apresuraban a enfrentarse a ellos. La verdadera batalla había comenzado, y con ella la prueba de si los planes cuidadosamente trazados por Eric tendrían éxito o se volverían en su contra. La hoguera de señales continuaba su desesperada súplica al cielo nocturno, con sus llamas bailando con una energía salvaje que hablaba de últimas oportunidades y apuestas finales. Pronto esas llamas iluminarían algo más que una llamada de auxilio, revelarían el verdadero rostro de la traición y el valor necesario para enfrentarse a ella. La espada de la victoria cantó al salir de su vaina, 3 pies de acero perfectamente equilibrado, que había esperado generaciones para este momento. La espada ancestral de Kell captó la luz de las hogueras de señales a lo largo de sus antiguas runas, que bailaban en las llamas como espíritus despertados de un largo letargo. No era un arma común, sino la espada de un rey, llevada a campos de batalla extranjeros y traída de vuelta a casa para defender lo que el honor exigía proteger. La trampa se estaba activando exactamente como Eric había planeado. Los asaltantes se abalanzaron a través de la sección de la muralla deliberadamente debilitada, mientras Shell se encontraba aislado de cualquier apoyo, rodeado de enemigos que sabían exactamente dónde encontrarlo. Pero Eric había calculado mal un elemento crucial. Había subestimado tanto la habilidad de Kell como el coraje de Freydis. Ahora ella gritaba desde la torre de vigilancia, su voz resonando en medio del caos de la batalla mientras Eric se acercaba a la posición de Kell con la espada desenvainada. Mirad cómo el sobrino del Jarl ataca por la espalda a nuestros defensores. La acusación resonó justo cuando la espada de Eric se abalanzaba sobre la espalda desprotegida de Kell, pero el guerrero de sangre de piedra esperaba la traición y su propia espada interceptó el ataque con un choque que hizo saltar chispas en el aire nocturno. El sonido atrajo todas las miradas cercanas para presenciar lo imposible. Su futuro líder, intentando asesinar a uno de sus propios defensores en pleno apogeo de la batalla. Traidor. La voz de Ulianside retumbó en las almenas mientras apuntaba con su espada a Eric. Ataca a quienes nos defienden mientras los asaltantes rompen nuestras murallas.
La máscara perfecta de Eric finalmente se deslizó, revelando el frío cálculo que se escondía bajo su exterior dorado. El mercenario extranjero se volvió contra nosotros, espetó, presionando su ataque mientras intentaba mantener su mentira. Le pillé haciendo señales a los asaltantes, revelándoles nuestras posiciones, pero sus palabras no tenían ninguna convicción ahora que sus acciones habían quedado al descubierto. Los defensores que observaban vieron a Eric atacar a Kel en lugar de luchar contra los asaltantes que amenazaban a sus familias. Vieron el cuidadoso posicionamiento que había aislado a su mejor guerrero del apoyo. Las sospechosas brechas en las defensas que habían permitido a los enemigos un fácil acceso. La respuesta de Chell no llegó con palabras, sino con acero. La espada de la victoria se movió con fluida gracia, su antigua hoja encontrando cada debilidad en la apresurada guardia de Eric. 3 años de guerra en el extranjero habían perfeccionado las habilidades de Kelasta alcanzar una perfección letal, mientras que la experiencia de Eric en combate provenía principalmente de combates de práctica y exhibiciones ceremoniales. El duelo se libró en la zona central del asentamiento, mientras la batalla más grande continuaba a su alrededor. Los asaltantes que habían atravesado las murallas se encontraron con una resistencia inesperadamente feroz, ya que la ira de la comunidad al descubrir la traición se transformó en una determinación salvaje. Los defensores que podrían haber vacilado ante la abrumadora superioridad del enemigo, ahora luchaban con la furia de quienes defienden sus hogares contra enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Fredus descendió de la torre de vigilancia con el cuchillo de hierro brillando en su mano, avanzando a través del caos hacia el lugar donde se le clavaba en las costillas como una marca, lista para proporcionar la prueba definitiva de la conspiración que los había puesto a todos en peligro. La desesperación de Eric crecía a medida que sus cuidadosos planes se desmoronaban a su alrededor. Había esperado eliminar a Kel de forma rápida y silenciosa, para luego reunir a los defensores contra los asaltantes y posicionarse como su salvador. En cambio, se vio expuesto como traidor mientras se enfrentaba a un espadachín cuya habilidad superaba con creces la suya. «No entiendes nada», jadeó Eric, desviando por los pelos una estocada que le habría abierto la garganta. «Yo ofrezco a este asentamiento un futuro de prosperidad y poder, una alianza con fuerzas más poderosas que estos insignificantes asaltantes. Tú ofreces esclavitud disfrazada de alianza», respondió Chell, mientras su espada trazaba patrones que hacían retroceder a Eric sin cesar. «He visto esa prosperidad en cortes extranjeras, donde los líderes locales vendieron la libertad de su pueblo para obtener ventajas personales. La verdad de la amplia conspiración de Eric quedó clara cuando sus mentiras defensivas revelaron más de lo que él pretendía. No se trataba simplemente de eliminar a un rival romántico. Se trataba de transformar su asentamiento en un estado vasallo gobernado por líderes títeres que servían a los intereses de amos lejanos a su alrededor. La marea de la batalla estaba cambiando con la traición de Eric al descubierto y su unidad restaurada. Los defensores lucharon con renovado vigor, lo que tomó por sorpresa a los invasores. La hoguera de señales seguía ardiendo, pero ahora iluminaba el triunfo en lugar de una lucha desesperada. La última jugada de Eric llegó cuando su espada flaqueó bajo la implacable presión de Chell. Se abalanzó desesperadamente hacia Fregus, tal vez con la esperanza de utilizarla como escudo o como última base de negociación, pero el cuchillo de hierro recibió su embestida con una precisión que delataba una cuidadosa preparación y una determinación absoluta. La hoja encontró su objetivo entre sus costillas, deslizándose con el susurro de la justicia, finalmente servida. Los pálidos ojos de Eric se abrieron con sorpresa e incredulidad al darse cuenta de que la mujer a la que había intentado reclamar mediante la manipulación y la crueldad se había convertido en el instrumento de su destrucción. «Algunos precios son demasiado altos», dijo Fregus en voz baja mientras Eric se derrumbaba junto a la luz danzante de las hogueras de señales. «Algunos hombres confunden el miedo con el respeto y la posesión con el amor». La espada de la victoria volvió a su vaina mientras Kel observaba el campo de batalla, donde los asaltantes se retiraban ahora hacia sus barcos. Su ataque coordinado se había visto frustrado por una resistencia inesperada y la pérdida de información privilegiada. El asentamiento había sobrevivido, pero más que eso,
Había descubierto su propia fuerza y la importancia de elegir líderes dignos de confianza. La antigua espada había cumplido su propósito, defendiendo el honor contra la corrupción y protegiendo el amor contra aquellos que lo habrían destruido para su beneficio personal. La corona nupcial era una sencilla pieza de plata trenzada y cuero elaborada por las mujeres del asentamiento durante las semanas de reconstrucción que siguieron a la derrota de los asaltantes. No tenía piedras preciosas ni decoraciones elaboradas, pero su significado trascendía el valor material. Representaba la aceptación, los nuevos comienzos y el reconocimiento de la comunidad de que algunos lazos merecían ser celebrados, incluso después de grandes pruebas. Freddie tocó la corona con dedos reverentes, mientras su padre se la colocaba suavemente en la cabeza. La mañana otoñal era fresca y prometedora, el tipo de clima que auguraba cosechas abundantes y preparativos para el invierno que se avecinaba. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del gran salón, iluminando rostros que mostraban las marcas de la reciente lucha, pero que irradiaban esperanza por el futuro. «Tu madre estaría orgullosa», susurró Ana, con las manos curtidas temblando ligeramente por la emoción. «Siempre decía que elegirías tu propio camino, sin importar lo que esperaran los demás». Habían pasado 3 meses desde la noche en que se descubrió la traición de Eric y los asaltantes fueron derrotados. Las secuelas habían traído cambios que se extendieron por todos los aspectos de la vida de su comunidad. Yal Ender, destrozado por la traición de su sobrino y por su propio fracaso al no reconocer la corrupción de su heredero elegido, había renunciado al liderazgo. El asentamiento ahora se gobernaba a sí mismo a través de un consejo de jefes de guerra y ancianos respetados, un sistema que valoraba la sabiduría y el carácter por encima del derecho de nacimiento. Le habían ofrecido el liderazgo del Consejo de Guerra, pero lo había rechazado para servir como defensor jefe y asesor militar del asentamiento. Su experiencia en tierras extranjeras resultó invaluable mientras reconstruían sus defensas y establecían nuevas alianzas con las comunidades vecinas. Más importante aún, sus acciones durante la crisis le habían valido algo más preciado que la autoridad: la confianza y el respeto de personas que juzgaban a los líderes por sus actos y no por sus promesas. La ceremonia nupcial tuvo lugar en el mismo gran salón donde la fiesta de la cosecha lo había puesto todo en marcha. Pero el ambiente no podía ser más diferente. En lugar de cálculos políticos y agendas ocultas, la reunión irradiaba una celebración genuina de 2 personas que habían encontrado el camino de vuelta, el uno al otro, a través de pruebas que podrían haber destruido amores menos fuertes. Ulf Ironside, ahora líder electo del asentamiento, pronunció las palabras tradicionales con la solemnidad de un hombre que había visto suficientes conflictos como para valorar la paz. Ante esta comunidad, en presencia de quienes conocen el valor de vuestro carácter, ¿prometéis permanecer juntos, pase lo que pase? Sí, respondieron Frides y Kell al unísono, con voces que resonaron en la sala con tranquila certeza. El brazalete de plata que había esperado 3 años para este momento se deslizó fácilmente en el dedo de Fredus, junto al anillo de boda que Kell había fabricado él mismo. El metal retorcido captó la luz de la mañana, transformándose de símbolo de separación en promesa de unión eterna. Lo que había comenzado como un símbolo de esperanza en tiempos oscuros se había convertido en la base de los votos pronunciados en celebración. Después de la ceremonia, cuando comenzó el banquete con comidas tradicionales y cerveza cuidadosamente atesorada, Biddy se encontró reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. La bolsa curativa aún colgaba a su lado, un recordatorio de su vocación y de las habilidades que habían moldeado su identidad. Pero ahora representaba algo más: la sabiduría para reconocer lo verdadero de lo falso, la curación del daño, el amor de la mera posesión. La carta falsificada que había revelado la traición de Eric había sido quemada en la hoguera durante una ceremonia que marcaba el compromiso de la comunidad con la transparencia y el liderazgo honesto. Sus cenizas habían nutrido el suelo donde crecerían nuevos cultivos, transformando el engaño en fertilidad para futuras cosechas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si el plan de Eric hubiera tenido éxito? Preguntó Cal en voz baja mientras permanecían juntos, observando cómo continuaba la celebración a su alrededor. Intento no pensar en los caminos que no se tomaron, respondió Freighus,
buscando su mano con la naturalidad de quien la conoce desde hace mucho tiempo. Pero sé que las comunidades construidas sobre mentiras y miedo acaban colapsando bajo su propia corrupción. Habríamos sobrevivido a su liderazgo, pero no habríamos prosperado. El asentamiento reconstruido era testimonio de la sabiduría de elegir la cooperación sobre la dominación. Las nuevas murallas defensivas incorporaban las lecciones aprendidas del asalto de los saqueadores, pero también incluían puertas que se abrían más fácilmente para dar la bienvenida a aliados y comerciantes. La comunidad se había fortalecido a través de la adversidad, pero no se había vuelto más dura ni menos generosa en su trato con los demás. Los niños jugaban entre las mesas del banquete con la risa despreocupada de los pequeños que habían aprendido que se podía confiar en los adultos para proteger lo que más importaba. Sus juegos incluían nuevas historias de héroes y villanos, cuentos que pasarían a formar parte de la leyenda local y enseñarían a las generaciones futuras la importancia de reconocer el verdadero carácter bajo la superficie. Al caer la tarde, la celebración continuó con música y baile. Fridus y Kel se escabulleron para pasear por el perímetro del asentamiento. Era un hábito que habían desarrollado durante las semanas de reconstrucción, cuando habían trabajado codo con codo para reforzar las defensas y curar las heridas dejadas por la traición. La torre de vigilancia se recortaba oscura contra el cielo crepuscular. Su faro ya no era necesario para pedir ayuda desesperadamente, pero la estructura permanecía como un monumento a la noche en que su comunidad había descubierto su propia fuerza y el valor para enfrentarse a la corrupción en todas sus formas. La corona te queda bien, observó Kel, con la voz cálida de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Nos queda bien, corrigió ella, volviéndose hacia él, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. El liderazgo no es algo que reclame una sola persona, sino algo que comparten dos personas cuando comprenden sus responsabilidades mutuas y a la luz de las estrellas como sueños capturados. Sencilla en su construcción, pero infinita en su significado. Representaba más que la unión de dos corazones. Simbolizaba el triunfo de la verdad sobre el engaño, del valor sobre el miedo y del amor sobre el tipo de ambición que sacrificaría cualquier cosa por el beneficio personal. Detrás de ellos, las luces del asentamiento comenzaron a parpadear como estrellas terrestres. Cada ventana representaba a una familia segura de que sus líderes valoraban su bienestar por encima de las ganancias personales. El futuro se extendía ante ellos con sus inevitables desafíos e incertidumbres, pero enfrentarían cualquier cosa con la fuerza que les daba elegir el amor por encima de la conveniencia y el honor por encima de la oportunidad. La fiesta de la cosecha había prometido muchas cosas, pero al final había cumplido la promesa más importante de todas, que algunos lazos trascienden el tiempo y las circunstancias, y se fortalecen en lugar de debilitarse cuando se ponen a prueba por la adversidad.